la primera, y para 1 por la derecha, la segunda. Y al final es 1. Aquí a 1, 1, por lo tanto es continuo. Lo que falta volver es la parte de discontinuidad. ¿Cómo reconocer en este caso cuando una función es discontinua? Simple, que no se cumplen las condiciones. Pero en la parte de discontinuidad hay dos tipos, y la discontinuidad evitable y la inevitable. Es por eso, si ustedes vieron la guía, dentro de la respuesta sale que cuando es discontinua es evitable o inevitable. Y dentro de la inevitable hay dos casos más. ¿Cuál sería la diferencia entre la inevitable y la evitable? ¿A qué le llamarían ustedes como una discontinuidad que sea inevitable y otra que sea evitable? Por ejemplo, si una función es discontinua, ya, listo. Ustedes tienen que reconocer si es evitable o inevitable. Pero ¿a qué va la palabra? Aseméjenlo a algo. Se puede evitar. Y la otra no. ¿Y a qué va la palabra evitar? ¿Qué se puede evitar? El proceso se puede arreglar. Puede... Ya, está la palabra. Se puede arreglar. Sí, No se continúa. O sea que podemos volver a hacer continua esa función. Cuando hablamos de discontinuidad evitable, significa que esa función la podemos volver a hacer continua. De alguna u otra forma, se le puede hacer algún arreglo y volver a ser continua. En el caso inevitable, su nombre lo dice todo, no hay nada que hacer. O sea, la función es continua sí o sí. Y en ese caso, existen dos casos más. Bueno, en el caso de la función polinómica, que también había un ejemplo de la guía, siempre es continua. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el caso, en la parte 2 de la guía, aparecen las que están por tramos y aparecen unas funciones también polinómicas. Pero no dice que analizan para x igual a tanto. Pero el hecho de que aparezca al tiro una función de este tipo, polinómica, x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a lo que sea, un número positivo, es automáticamente continuo en todo lo real. Por ejemplo, en este caso, es continua siempre y cuando para todos los reales, a excepción del número que hace que el denominador sea 0. Por ejemplo, en este caso, el menos 2. Esa que está ahí es continuo para todos los reales. Recuerden que el caso de la raíz cuadrada, la cantidad subradical o el número que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser positivo. O también podría ser 0. Así que no hay problema. O sea, tiene que ser de 0 hacia infinito positivo. O sea, yo puedo decir que x elevado a 3 menos 8 tiene que ser mayor o igual a 0. Despejando eso,
Saco la raíz cúbica de 8. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. O sea, el x tiene que ser mayor a 2, mayor o igual a 2. Por lo tanto, la función esa va a ser continua para todos los reales, en este caso, que sean mayores o iguales al número 2. O sea, del 2 hacia el infinito positivo. En el caso anterior, por ejemplo, el caso de arriba, el x elevado a 3 más 8, para que sea continua, tiene que ser distinto del número 0. O sea, que si yo despejo, saco la raíz cúbica de menos 8, y eso es menos 2. O sea, x tiene que ser distinto a menos 2. En este caso, está escrito así. Es continuo para todo x mayor o igual a 2. Las funciones de raíz cuadrada son continuas, menos en un punto donde se hace negativa la cantidad subradical. Por lo tanto, si yo les preguntara, por ejemplo, un caso de una raíz cuadrada, ¿en qué punto es continua? Ustedes tendrían que sacar cuando este valor es mayor o igual a 0. Pero ¿desde qué punto? Por ejemplo, en este caso, desde el número 2. El caso de acá. Yo me tengo que preocupar de que el denominador no sea 0. En el caso que una función polinómica en el cual no está dividido por nada, no hay ninguna raíz cuadrada, es continuo para todos los reales. ¿Y qué pasa en el caso del logaritmo? ¿Cómo tiene que ser el argumento de un logaritmo? ¿Puede ser 0? ¿Qué hace con el logaritmo de 0? Error. ¿Y si pone el logaritmo de un número negativo? Error. El caso del logaritmo, el argumento tiene que ser simplemente mayor a 0. No mayor o igual. O sea, en este caso, el x tiene que ser mayor al número 6. Ahí está la diferencia, que no sea mayor o igual. En el caso del logaritmo, no puede tomar un valor número 0. A diferencia de la raíz cuadrada. Estamos viendo como en todos los casos posibles. Todos los ejemplos anteriores fueron en intervalos, casos polinómicos, todos los reales, cuando hay una división, en el caso de acá, caso raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0, caso logaritmo mayor a 0, no mayor o igual a 0, y ahí, más que eso, bueno, les puse también las funciones logarítmicas son continuas menos los puntos donde se hace negativo o 0 el argumento. ¿Dudas hasta acá? Ahora vamos a la parte de discontinuidad. Tipo de discontinuidad. Vamos primero a la inevitable. Dentro de la inevitable les dije que habían dos casos. El de salto finito, en
donde solamente se cumple cuando los límites son distintos. Cuando los límites no son iguales y son distintos, se le llama que es salto finito. ¿Y cómo calculo ese salto? Restando los límites. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, esta gráfica de acá. Significa que por la izquierda, el límite que va por la izquierda, aquí, llega hasta el número 4, cuando viene por la derecha llega hasta el número 1. ¿De cuánto el salto? De 3. Por lo tanto, lo que tienen que escribir ahí que es un tipo de discontinuidad inevitable de salto 3. Ahora, para calcular el salto o cuánto es la separación, la recta da lo mismo el orden. Si resto el de la izquierda, el de la derecha, o el de la derecha menos el de la izquierda, da lo mismo porque ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué significa la rayita? Valor absoluto. Significa que da lo mismo el orden que yo reste. Total, el hecho de que sea valor absoluto, sí o sí tengo que escribirlo de forma positiva. Así que yo diga 1 menos 4 o 4 menos 1 es lo mismo. O sea, que yo siempre tengo que decir que salto, por ejemplo, que el salto es de 3. No puedo decir que es de menos 3. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el salto, el tipo de discontinuidad inevitable de salto finito, se va a cumplir siempre y cuando los límites sean distintos. Los límites laterales, para ser más específico. Los límites laterales sean distintos. Y por ejemplo, acá se le dice que en x igual a 3 hay una discontinuidad inevitable de salto finito 3. En la prueba, yo le voy a pedir que me especifiquen eso. Por ejemplo, que la función es continua. ¿En qué punto ya? La función es continua en x igual a 3. Listo. O x igual a 2. O la función es continua. Cuando es discontinua me tienen que escribir la función es discontinua. ¿De qué tipo? Inevitable. Si me dicen inevitable, me tienen que decir que es salto finito. ¿De cuánto es salto finito? 3. ¿Por qué? Porque está el salto infinito. Y están los dos casos. Está la discontinuidad inevitable y la evitable. La evitable no tiene más casos, por si acaso. Pero si está la inevitable, me tienen que especificar de qué tipo es. ¿Finito o infinito? Bueno, yo creo que está claro cuándo va a ser infinito. Cuando uno de los dos límites sea infinito. Ahí no puedo calcular un salto. Si uno de los dos límites es infinito, sí o sí es de salto infinito. El salto infinito, ¿cuándo va a ocurrir? Ocurre cuando alguno o ambos de los límites laterales tienden al infinito positivo o negativo. O sea, como se muestra allí. Puede ser cuando sea un límite lateral o cuando sean los dos, por la izquierda o por la derecha. O sea, yo no puedo decir infinito menos tanto. O sea, yo no puedo calcular de cuánto es el salto. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que responder que simplemente es un salto infinito, nada más. Es un tipo de discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿El signo, profe? ¿El signo del infinito? No, da lo mismo.
solamente es de salto infinito, no de salto infinito positivo o infinito negativo. Solamente infinito, no tiene otro apellido, por así decirlo. Por ejemplo, analicemos este ejemplo. Aquí está acá. F de x igual, ahí se muestran dos tramos y le pido analizar para x igual al número 2. Para analizar continuidad me tienen que primero f de 2. ¿Cuánto vale f de 2 en este caso? 4. ¿No es cierto? Porque el primer tramo dice que es x menor o igual a 2. Por lo tanto, reemplazo el 2 elevado a 2, me queda 4. Los límites. Si yo analizo los límites en este caso, por ejemplo, ¿cuánto sería el límite por la izquierda? 4. Nuevamente. Y por la derecha tendría que analizar el caso de abajo. Que en este caso va a ocurrir un 2 partido un 0. ¿Qué error? Por lo tanto, ¿va a ser un infinito positivo o un infinito negativo? Positivo. Si yo estoy analizando el 2 por la derecha, Es positivo. positivo, correcto. Porque lo que yo voy a analizar es el límite Si es mayor a 2, entonces. cuando x tiende a 2 por la derecha, Si es mayor a 2, lejos. x menos 2. Cuando ocurría este caso, yo decía, ya, estoy analizando el límite lateral, si yo reemplazo el 2 me queda 0, o sea es infinito, a excepción que pueda arreglarla, pero no se puede arreglar para nada. Ya, pero es un infinito, positivo o negativo. A simplemente, ¿qué podrían hacer? Reemplazar un valor como 2.00001, pero automáticamente es simple de ver porque ese valor va a ser mayor a ese. Por lo tanto, acá va a quedar positivo. Y arriba también va a quedar positivo. Un positivo y un positivo es un infinito positivo. Así que cuando queda un 0, en este caso tengo que darle un valor muy cercano al 2. Estoy analizando por la derecha, o sea 2.000001, y me va a dar un valor grande, pero va a dar un valor grande positivo. O sea, es un límite que tiende al infinito. Esta por la izquierda, que habíamos dicho que era 4, y por la derecha, que es un infinito positivo. Los límites son distintos, pero uno de ellos es infinito, por lo tanto es un caso de discontinuidad inevitable de salto infinito. Vuelvo a decir que el hecho de que sea inevitable no hay forma de arreglarse o esa función para que vuelva a ser continuo. Por eso el nombre que tiene. Consultas que tenga acá al momento. ¿Dudas?
O sea, multiplicación de aquí, ¿no? Pero esto no dividido aquí todo. Profexe. Profe, ¿qué? Profexe. Profexe. Ah, justamente ese no. Sube. Pero no me muero. Bueno, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la gráfica que está aquí, el límite por la izquierda llega hasta el número 4, pero ya por la derecha se fue al infinito positivo. Es por eso que por la izquierda llega hasta el número 4, pero por la derecha se va al infinito positivo. ¿Qué pasa con el otro caso? Con el evitable. Ocurre cuando no existe f de a o cuando existe, pero es distinto al límite. O sea, que los límites, o sea, el límite sí existe, sí o sí. O sea, los límites laterales tienen que existir. En ambos casos, si se redefine f de a o se definiese f de a como el valor del límite, la función f de x resultaría continua en a. Tendríamos que cambiar uno de los números. Y en este caso el f de a se cambiaría. Vamos a ver por un caso. Aunque el caso de evitable y que ustedes corrijan la función, no lo vamos a ver. Solamente vamos a ver, pero igual vamos a ver un ejemplo, más que nada. Pero ustedes van a tener que definir si es evitable o inevitable. Y en el caso de inevitable, definir los dos casos anteriores. Y el caso de evitable, queda hasta ahí. ¿Ya? Porque el caso de evitable, como les digo, se puede modificar la función. O sea, arreglar la función original para que quede continua. Por eso el nombre que tiene evitable. O sea que se pueda corregir. Se puede evitar, en este caso, que sea discontinuo. Entonces, esa no va a entrar en la prueba. Va a entrar, Ya. pero sin corrección. Sin que tenga que corregirla. Tiene que ser el resultado. Solamente reconocerla. Solamente definir que sea evitable. Listo. Por ejemplo, esta función que está acá. Sea la siguiente función, analice qué tipo de discontinuidad. Este es un caso más simple. Por ejemplo, acá, ¿en qué valor la función se vuelve discontinua? El más de 2. En el 2, porque queda 2 menos 2. Pero se podría arreglar. Ahí a los de arriba, un cubo elevado. Factorizando. ¿Ya? Factorizando y ahí elimináis los arriba. Factorizando. Factorizando por x más 2. Quedaría X más 2. X más 2. Serían los X1, X2,
en f de 2, en este caso, no existe. Es discontinuo. Si analizo el límite, en este caso, cuando x tiende a 2, esto ustedes lo vieron en la prueba 1, uno le diría, ah, ya, no eso que hacer, chao, no existe el límite. Pero se puede aplicar producto notable, factorización. Lo que tengo ahí arriba, como x elevado a 2 menos 4, se puede volver a escribir como una suma por su diferencia. O sea, x menos 2, paréntesis, x más 2. Como está allí. Se simplifica, se eliminan los x menos 2 y queda solamente el x más 2. Y eso vale 4. Por lo tanto, el límite en este caso se corrigió. El límite existe. Y da igual a 4. ¿Cómo podríamos corregir esta función entonces? ¿Cómo podríamos...? Este es un tipo de discontinuidad evitable. Listo. Porque f de 2 no existe, pero el límite sí existe. Pero a ver, ¿cómo se podría corregir? ¿Cómo yo podría hacer que esta función sea continua? ¿Cómo continúa? ¿Cómo podría arreglar esta función para que sea, o para que vuelva a ser continua? No para que vuelva a ser, porque no lo es, pero para que sea continua. La puedo construir también como intervalo. De esta forma. Si ahora yo digo que esta función va a existir siempre y cuando sea x distinto de 2, y cuando x sea 2 va a ser 4, esta función ya se vuelve continua. Porque si usted la empiezan a analizar, para f de 2 vale 4. Cuando el límite es por 2 por la derecha, analizo acá. Y 2 por la izquierda, también analizo ahí. Y que se vuelva a dar 4. Porque tengo que simplificar. Pero esto no lo van a hacer, así que no se preocupen. Por eso le dije que solamente digan si es evitable. Si es evitable, listo. Hasta ahí no. Porque si no, hay que corregir la función. Así que nosotros nos vamos a quedar solamente hasta la parte que sea evitable. Listo. Y ahí es evitable. Y ahí es evitable. Ese es evitable. Evitable porque se puede corregir. Se puede corregir. No, porque no empezó desde un comienzo con un límite lateral, con un intervalo. Como ejemplo, supongo ahí, por ejemplo, la función, pero que tenga un intervalo. Porque se puede analizar cualquier tipo de función, no solamente el intervalo. La prueba podría salir con intervalo. Podría salir con intervalo la prueba. ¿Sí? Podría ser intervalo. O podría ser una función, Así como está ahí. No es necesario que sea una función que se analice una por intervalo. que en el enunciado dice, bueno, según lo que entendí, dice el límite lateral tiene que existir. Y donde se analiza en el punto tiene que ser distinto para que se cumpla la Y si el discontinuidad. límite existe, en este caso, significa que los límites laterales también existen. Y para eso se pone el x distinto del número 2. Significa que el límite por la izquierda y por la derecha analiza la misma función. Por ejemplo, en el caso de la prueba 1, hay en ejemplos cuando decía x distinto de tanto.
Y el límite lo analizaban con la misma función, que al final va a dar el mismo resultado. Pero cuando el límite existe, al tiro, no es necesario los límites laterales. Por ejemplo, este caso. Esa función es discontinua en 1, automáticamente. Pero se puede arreglar. Si se puede arreglar. ¿Y cómo? Tiene que factorizar. Es tiene que aplicar el menos B. También productos notables. Aquí menos 1 por. También producto aquí notable. menos 2. Pero no se Como funciona hemos la. explicado que me dé el 2 positivo y sumado me dé el menos 3. Sí. En este caso corresponden los números 2 por 1. Pero negativo. el 2 y el 1, pero negativos. Menos 2 por menos 1 me da el 2 positivo. Y menos 2 menos 1 me da menos 3. Por lo tanto, esto queda, lo podemos corregir al tiro, queda como x menos 2 y x menos 1. Eliminando, ¿cuál sería el resultado de ese límite? Menos 1. Menos 1. Y el límite se corrige de esa forma. Se modifica para que en el punto que se analizó sea igual al límite, ahora sí es continuo. Por ejemplo, ahora vamos a ver un caso con intervalo. Acá solamente estamos viendo un caso de funciones racionales. Pero ¿qué pasa con el intervalo? Ese es el caso que vamos a ver ahora. Y el último caso. Con eso se acabó la materia. Y con eso después ya empiezan a avanzar con la guía. El miércoles vamos a dudas con respecto a la guía y el lunes la evaluación. Y de ahí ya la otra semana, próximo miércoles. No, el otro miércoles. ¿No? Por el feriado del día jueves. ¿Otro feriado más? ¿Sí, viernes? Porque hizo sándwich y la cambio. No, o sea, el feriado legal en Chile es el 1. Sí, por el 1 de mayo. Pero generalmente decimos acá, cuando le da la felicidad, cuando es feriado, por ejemplo, un día martes o un día jueves, por ejemplo, si es martes, de repente dan el lunes. Ah, sí, pues Cuando es jueves, pescan el día viernes. el miércoles solamente tenemos el primer bloque nomás. Pero cuando es un miércoles, allá fome. Entonces el 2 y el 1 no va al caso. ¿Ah? El 1 y el 2 no va al caso. No. No, el 1 al día del trabajador. Yo de emoción. Y el miércoles hasta las 6, la primera bloque. Hasta el primer bloque no. No, no. Entonces la segunda unidad la estaríamos comenzando la semana subsiguiente. Sí, el 5. Derivada. El 5 de mayo. 5 de mayo. Comenzaríamos la segunda unidad. Derivada. Por mientras les pongo el caso acá.
Si llegas al promedio. No, pues no es como un sistema de Si tenía un 6, Sí, sí. Independientemente del. Igual que física. Física igual. creo que hay un rango de diferencia en Sí, por eso hay física. Física No, no es igual que igual que entonces todos los rangos que tenemos no tienen ese No, hay un rango de física. Creo que Oiga, profe, ya tiene la Lo voy a tener antes de la fecha. Son 10 días listos. ya estamos en 15 ya. Ah, no, no estamos en 10 días. Pero fue feriado el viernes, fue así. El viernes no se cuenta. Sí, pues, no fue de antes. Ah, Ya, pues, pero lo tendré que tener para el jueves. Para el jueves. ¿Por qué va el jueves? Porque el día que Ah, derivar. Esta cuestión me echa. ¿No me va a entregar una guía más de ejercicio o solamente esta? me quedan como 3 días para. Como 3 días para entregar la prueba. Me quedan como 3 días para entregar el resultado. ¿Fue el miércoles de la semana pasada o hace 2 semanas? Hace 2 semanas. Cuando defendí. 23 de abril. ¿Cuánto fue? 23 de abril. ¿Quién entra? 23, no. ¿Cuándo fue la prueba? El 23 de abril no fue eso. Ah, no, porque ya no no todavía ni estamos ni en el 21. Ah, no, esta vez que más tardar el 23 de abril en empezar. Ya dije el miércoles. Con todo el viernes. Lo contó, Pues va a así, tener no. que hacer caso nomás. Hoy con todo el viernes. ¿Qué te decía? Ah, porque se toma en cuenta el mismo día de evaluación. poco. Ah, no. ¿Cómo está listo? El miércoles no sé. ¿Cuál es el viernes? 8, 9. 3, 5. 8, 9. ¿Cuánto el mismo día de evaluación? No, está bueno. Hay que ver cuánto el mismo día de evaluación. Sí, pues sí. ¿Quién va a revisar el mismo día de evaluación? El profe le movió. Ah, Felipe, esa cuestión no es Mauricio. Es Mauricio, pero. profe Lino. Ya murió ya profe Lino. ¿Ah? Murió profe Lino. Murió. Oh, ¿Sí? era el más grande de todos. Son más habladores. Se quejaban. No, Ángel se quejaba de ese profe. Y evaluación docente perfecta. ¿Sí? Perfecto. ¿Viste que tienen que al otro día le entreguen la? No, se muere mucho en mi casa. Ah, Dura 40 minutos en la clase y llega como a los 15. Me va a contar eso. 25 minutos de clase efectiva. Y eso, 20. Está Se grabado. muere a poner el examen. Le vamos a estar la grabación. Pero hoy día nos toca hasta las 9, Hasta las 9. oye, tú no. ¿Quién fue el delegado todo esto de acá? Nadie se dio a eso. Nadie se tiró. Hasta las 9. Acá yo veo a alguien como delegado. Oye, veo que acá hay un. Don Jorge. No, el Diego no. Que si uno- El Eric. Don George. Después van a tener que votar a Marco. Don George Williamson. Aquí mi compañero atrás que. Ya yo quiero viajar gratis. Viajan todos los días. Dice, Yo quiero viajar. será, hay coffee, hay tazones. Ah, me está diciendo que. Así los coffee. Me vinieron ahí. Tienen beneficio. Después de que ellos que son delegados. Ya, la función que está allí. Tienen que. Acá ya el tiro sé que es discontinuo. Pero, ¿qué tipo de discontinuidad? Por ejemplo.
dice que cuando x distinto de 1 va a tomar la función que está ahí arriba. Cuando x igual a 1, toma el valor número 3. Para saber el tipo de discontinuidad, o primero que todo, para saber si la función es continua o discontinua, tienen que analizar, acá estamos analizando para 1. ¿Cuánto valdría f de 1? 3. Al tiro. Para f de 1, en este caso valdría el número 3. De eso no hay duda. El límite. Si yo analizo cuando x tiende a 1, en este caso, uno diría que tiende a infinito. Pero el hecho de que aparezca ya el tiro un x cuadrado arriba es algo raro. Por lo tanto, se puede evitar. Y se hace lo mismo que el caso anterior. El x al cuadrado menos 1 se factoriza y queda como x más 1, x menos 1. ¿Y cuánto valdría ese límite? Dos. 2, porque se va lo x menos 1. ¿Se van eso? Me queda 1 más 1. 2. Pero f de a, o en este caso f de 1, es distinto al límite. Ahí ya al tiro podemos sacar la conclusión, por ejemplo, que es evitable. Inevitable era cuando los límites era todo distinto prácticamente. Pero evitable, por ejemplo, acá el límite existe. El límite sí existe, pero es distinto a f de 1. ¿Cómo se podría? Esto ya es una pregunta aparte que no entra en la prueba. ¿Cómo se podría corregir? ¿Qué tendría que hacer para corregir? Hay que hacer un pequeño cambio. Es la nada misma lo que tienen que hacer. Exacto. Muy bien. En vez de 3, se elimina el 3 y se pone un 2. Porque ahora cuando ustedes digan f de 1, va a ser 2. Y el límite es 2, por lo tanto la función es continua. ¿Hay alguna explicación o simplemente porque sí? ¿Se corrige? Es un análisis matemático nomás. Es para que se caliente la cabeza y empiecen a preguntar cómo pasa. Y tiene toda la razón. Bastaba con eliminar el número 3 y se ponía un 2. Listo, se corrigió. Ahora podría ponerle que la corrija, pero como... Está fácil, profe, hágalo. Solo para una mitad. con décimas eso, ¿no? Para que lo responde bien. Solo para una mitad. Si se responde mal, no descuento nada. Podría ser como... A ver, Termina con un 7 5. pero está... No lo había pensado. Podría usarse, por ejemplo, los ejemplos de guía que tienen como en el cual dar discontinuidad de tipo evitable, aunque no se pide, podrían corregirlo, pero solamente como ¿cómo voy a conocer la palabra correcta? Desafío. Bueno, pero el mismo te está dando, o sea, uno desarrollando te está dando qué es lo que hay que hacer para el mito. ¿Qué hay que corregir? Que hay que corregir, exacto. O sea, lo que tiene que llegar al final es que es una discontinuidad que los límites f de a o f de 1 en este caso
es distinto al límite, por lo tanto evitable. Hasta ahí llega la prueba. Hasta ahí no va a llegar. La corrección, que es lo que está acá, ya no entra. Pero ahora, por ejemplo, como desafío, como les decía, en la guía, para los casos que son evitables, por ejemplo, podrían corregirla. A ver cómo les da. Y así una de esas, la prueba, le agrego una así, tiene una décima más para los que lo hacen. Va a tener un 7.1, 7.2. Bueno, depende, porque pueden tener un 6.8 y eso lo tienen bueno y suben 7. Uno nunca sabe. O tienen un 3.8 y justo tienen bueno eso, un 4. Uno no responde nada y la corrige. No, vos tenés que haber hecho. No tiene lógica. ¿Cómo van a corregir y no tenían nada hecho? Un 1.5. Así que la prueba llega hasta acá. Avance en la guía en esto. Bueno, tienen hasta la otra semana para hacerla, pero traten de avanzar algo de aquí al próximo miércoles. Por lo menos, si no alcanzan a hacer toda la primera parte, que son límites al infinito, hagan un par de ejemplos y después pasen a la parte 2. Si no me equivoco, déjenme ver una cosita antes.